este acto que convoca la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Rescate, que nos tiene que llenar a todos de satisfacción porque, creo que bien lo sabemos, las funciones de una cofradía son un total de 3 o 4, ¿no? Según las queramos clasificar. Los cultos, que pueden ser de 2 tipos, tanto los internos como los externos, las actividades de caridad, de amor al prójimo, que también son muy importantes. Esto lo vienen realizando las hermandades desde hace ya siglos, y últimamente se insiste mucho en que las hermandades también son una fuente de formación. Y este es un acto formativo. Quisiera con ello paragonar unas frases del profesor Pérez Serrabona en alguna ocasión, que dijo que cuando las hermandades convocan un acto de este tipo, lo deben de incluir dentro de sus actividades de formación. No solo hay formación catequética, sino, como en este caso, formación estrictamente cultural. Y luego, mi satisfacción al estar aquí creo que es obvia para algunos, pero se la quiero transmitir a todos ustedes. Una mañana recibo la llamada de María del Mar Peña, que por ahí los fondos la tenemos, y mi alegría es tremenda, porque yo a María del Mar le confieso una admiración que ella bien la conoce de forma muy especial desde que, siendo una niña, la conozco un día que el maestro Sánchez Rozanza me dijo, fíjate en esa niña que bien toca el violín, y siempre lamento, ahora no sé por dónde está, pero siempre lamento que abandonara el terreno de la música. Ahí está, ¿no? Y creo que algún día lo debería retomar porque me decía, y puede afirmar que tenía un talento especialísimo para, entre otras materias, la música. Veo a su madre, de la que me acuerdo todas las noches, porque me regaló un rosario que venía de Tierra Santa y está sobre mi mesita de noche. Y luego, para mí, acercarme a la Hermandad del Rescate es algo muy especial, porque, voy a hacer una pequeña confesión, en mi mesa, un poquito más rectangular que esta, en el extremo tengo un pequeño tríptico con la imagen de nuestro Padre Jesús del Rescate. Si además María del Mar lo que viene a decirme es que va a ofrecer una conferencia Blanca Estigares, a la cual yo le tengo también una enorme admiración, pues la alegría era enorme, ustedes se pueden imaginar, hasta el punto de que habitualmente yo a estas horas que en la radio, en el programa de Manolo Lama, presentando las desgracias que le suceden a Granada, que son muchas últimamente, pero hoy un compañero me ha hecho un quite y he podido acudir a presentarles a Blanca. Para ello voy a recurrir a la lectura superficial de un pequeñísimo currículum de lo que es una extensa actividad. Blanca Estigares Rooney, de segundo apellido, y ahora les advierto que el Rooney es un apellido de procedencia irlandesa, su madre es de Irlanda, es arquitecta por la Universidad de Sevilla, en el año 2003 termina la carrera, doctora por la Universidad de Granada, en el año 2015, recientísima su tesis, titulada Cartografías superpuestas secciones urbanas de Granada, que yo se la recomiendo a todos ustedes para que conozcan mejor esta ciudad. Ella generosamente la ha colgado en internet y con dificultad, porque pesa bastante, se puede descargar. Y ha hecho una serie de secciones transversales por la ciudad y ahí analiza todo con grabado, con fotografías, con textos, una auténtica maravilla y una labor de chinos. Pero si ustedes quieren, se la bajan y disfrutan un montón y descubren muchas cosas sobre Granada. Sus estudios se completan en un máster de arquitectura y restauración del patrimonio histórico en la Universidad de Sevilla y en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Colabora en distintos proyectos de restauración en la Alhambra, como por ejemplo el referente a la Sala de los Reyes, que todos la conocen, del Palacio de los Leones, o también en el Palacio de la Madraza. Es miembro del equipo redactor del plan director de la Alhambra. En fin, su currículum en esto es extensísimo. Investigadora, docente, ha impartido docencia en la Universidad de Granada, en la Facultad de Arquitectura, y también una persona a la que le gusta muchísimo la comunicación. Entre el año 2014 y 2015 pudimos disfrutar de ella en la lamentablemente desaparecida emisora La Voz de Granada, donde tenía una sección semanal de 20 minutos, y de ahí casi se puede decir que yo la rescato para COPE más Granada, una emisora nueva, esperemos que con más recorrido que La Voz de Granada, y todos los jueves nos presenta un pequeño espacio que se titula Granada en la retina, que espero que sea no la única, sino la primera de sus colaboraciones, en este caso en COPE. Por tanto, queda absolutamente presentada
y yo les añadiría tan solo algunos datos. Es una persona muy activa en las redes sociales. Esto es muy importante si hablamos de una persona del siglo XXI. Es el principal canal de comunicación que todos de forma democrática tenemos a nuestro alcance. Es una persona comprometida con su ciudad, con la ciudad de Granada, y es una gran conocedora de casi todos los sectores. Y además dispone de algo que es imprescindible para sentarse ahora mismo aquí: una capacidad de comunicación que yo digo que eso suele ser innato, que se suele trabajar, y por tanto estoy ya deseando de ocupar mi silla y disfrutar de esta extraordinaria conferencia. Pido que la recibamos con un aplauso porque son horas de trabajo para preparar la charla, Bueno, le tengo que agradecer mucho a María del Mar que contara conmigo, que me escribiera, además que no me conocía de nada y que bueno, pues tirara de mí para esto, a toda la parroquia, a la cofradía y bueno, y la gran presentación de Jorge, porque bueno, a mí me une mucho, tenemos una gran amistad Jorge y yo, y la verdad que el que me presente pues también es como entrañable. Cuando María del Mar me comentó que podría dar una charla aquí para hablar del barrio de la Magdalena, pues yo empecé a acordarme, porque el barrio de la Magdalena está en mi infancia, porque yo me crié en Lope de Vega hasta los 9 añitos. Y entonces yo recuerdo subir por la calle Gracia a comprar en una esquinita que había un sitio de periódicos y de tal, con los tebeos y los cuentos de cartón de cuando éramos chicos y tal. Y tengo ese recuerdo de un barecito donde ponía un huevo de codorniz, que para mí cuando era pequeña era como el huevo que nos podíamos comer los niños, porque los otros eran demasiado grandes. En fin, muchos detallitos unidos a la placeta de Gracia, donde jugábamos todos los niños. Entonces me hizo mucha ilusión también por eso, porque de repente era como volver un poco atrás y acordarme de ciertas cositas del barrio para contar. Este barrio en realidad es muy desconocido y tiene muchísimo para contar, porque está lleno de detalles en los rincones, se puede rastrear por las propias calles, incluso las huertas de antaño, cómo estaban dispuestas. Entonces, para mí el problema ha sido cómo hablar solamente una hora, porque aquí en realidad solamente una hora se puede hablar del Palacio de las Columnas, o sea que intentar condensar la historia del barrio de la Magdalena en una hora, tenía que pensar muy bien cómo centrarme, así que me van a disculpar si no entro en detalles de ciertos edificios en los que habría que entrar mucho en detalle, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en cómo y para entender por qué el barrio es hoy como es, porque es un centro comercial como el que disfrutamos día a día, por qué tiene la zona residencial, por qué tiene esa trama urbana en calles transversales y paralelas. Entonces nos vamos a centrar un poquito por ahí. Los que me hayan seguido un poco en La Voz de Granada, yo siempre empiezo un poco echando el zoom hacia atrás y empezando por explicar la situación del barrio. Siempre es importante conocer dónde se sitúa el edificio que vas a ver. Sí, está grabando. El edificio que vas a ver, el barrio que vamos a ver. Y para mí siempre es muy importante situarlo en una ciudad como la de Granada, que tiene la topografía tan importante y que, digamos, que se extiende por una vega que también es muy importante en la propia ciudad. Para eso siempre explico, para mí este es el esquema que mejor explica Granada. Al final son 4 colinas que se apoyan sobre una planicie, que es la Vega de Granada, y entonces podemos distinguir el monte, digamos, del Albaicín, el de la Sabica con la Alhambra, el del Mauror con Torre Bermeja y el del Santo Sepulcro, donde hoy estaría la avenida Cervantes. Entonces, si lo vemos otra vez en la imagen de antes, aquí tenemos la del Albaicín, la de la Alhambra, la del Mauror
y la del Santo Sepulcro o la de la Avenida Cervantes hoy en día. Y yo a veces añado que es también muy importante para la formación de la ciudad, aunque nos parezca como residual, esta que llamo 3', que es la del cementerio, la del antiguo Palacio de Alijares. Pero la cuestión es que estamos aquí, esta sería la colina de la Alhambra, esta es la colina del Albaicín, y justo cuando desemboca en la Vega nos encontramos el barrio. El barrio además linda con la curva que hace de forma natural el Darro. Y yo no sé si alguien se ha parado en algún momento a pensar por qué el Darro lo normal es que si baja desde el Valle del Darro, atraviesa Plaza Nueva, sigue por Reyes Católicos, lo normal sería que siguiera por Recogidas para abajo, porque además es como una cuestecita. Pues bien, es que justo donde se sitúa el barrio de la Magdalena es un depósito de hace millones de años, de cuando todo eso era una laguna. Entonces todos los depósitos que fueron llegando, digamos, a esa zona son de una dureza tal que formó al final la curva del Darro. Por eso tenemos esa curva que hace tan graciosamente en Puerta Real nuestro río. Pues justo, digamos, aquí empieza el barrio de la Magdalena. Digamos que se podría extender, lo que pasa que a mí no me gusta delimitar demasiado los barrios o los espacios en las ciudades, porque siempre no hay espacios estancos, las calles tienen perspectivas, se van comunicando con otras calles, entonces es importante poner, digamos, en entredicho que ese sea el ámbito cerrado. Pues bien, lo podríamos limitar, ya digo, entre comillas, por la calle Recogidas, por la calle Tablas y Expurtado, Mesones pero cogiendo parte de la manzana que hay entre Mesones y Plaza de Rambla, y lo que sería pues donde está el Palacio de los Patos y toda esa parte de Soler. Pues bien, esto es un esquema, voy a sacar algunas cositas de mi tesis, son muy breves porque creo que es importante conocer cómo está un poco constituida la ciudad y a qué parte pertenece, digamos, el barrio. Esta es una sección genérica de lo que sería cómo está conformada nuestra ciudad. Nuestra ciudad, digamos, que empieza desde la parte de las colinas y va bajando hacia el valle. Pues normalmente, en general, y bastante bien acertado, siempre en las cotas más altas están las casas cueva. Están todas las cuevas, las casas cueva, un poquito más abajo y bajando hacia el valle, todos los cármenes, todas las casas paratas que van, digamos, organizándose con casa y en distintas paratas que sirven para llevar el riego y el agua por inundación, ir formando todos los huertos que luego se transformaron en jardín y eso. Esa casa, ese carmen, esa casa huerto, se transforma luego en casa patio al llegar digamos, al llano. Porque claro, pensemos, si tenemos una casa en colina que ya tiene, digamos, delante en terraza y tiene suficiente espacio para respirar, luego cuando baja abajo, la formación de ese patio también es buena para la propia ideación de esa tipología arquitectónica y la relación con los huertos que tenga al lado. Y luego, pues un poco más en la Vega, incluso pasando el río o no, ahora lo veremos, estaban los cortijos, las almunias, todos los caseríos de la Vega y todo eso. Digamos que esas son las tipologías que hay en la ciudad y realmente el barrio de la Magdalena fue un barrio en el que se daba esa casa-patio, esa almunia que luego terminaba siendo casa-patio porque se volvía más urbana, más que rural. Entonces, esto es una sección que baja desde lo que es el Albaicín hasta el valle. Esta es la catedral. Sé que sale muy pequeñito, vamos a ampliar un poco y sé que desde el fondo no se verá bien, pero es fácil distinguirlo. Esta es la catedral, esta es la Plaza de Rambla y digamos que aquí empieza el barrio de la Magdalena. Ahí vemos un poco, además, las relaciones de altura entre las calles. Pero lo interesante de esas secciones es cuando podemos comparar las de las distintas épocas. A ver, yo en la tesis hice de distintas épocas, tenemos siglo XV, no había catedral, sino lo que estaba era la mezquita donde hoy está el sagrario.
Y fijaos que aquí está Virrambla y ese pequeño arrabal pegado a la muralla de Virrambla, desde el que ya empezaba la vega directamente. Era una puerta completamente hacia la vega, de hecho era casi el espacio que recibía a todos los visitantes, comerciantes, negociantes que dejaban ahí los cargamentos, tenían, digamos, estaban en la zona de oficios y ahí empezaban a repartir. Después de la conquista, cuando se está construyendo en el siglo XVI la catedral, en realidad crece un poquito más el arrabal, pero sigue manteniendo ese punto de la zona de oficios y también toda la parte de simplemente que se amplió, digamos, las casas huerta con toda digamos, en plan un poco más urbano. Esto en realidad se mantiene prácticamente hasta finales del siglo XIX. En realidad, fijaos, la vega empezaba y casi luego os enseño una foto en la que todavía se ve casi la vega dentro de la ciudad a través del propio barrio de la Magdalena. Luego, en los años 80, claro, a principios del siglo XX se traza el camino de Ronda, entonces ya se empieza a densificar hasta el camino de Ronda. Cuando ya se construye la circunvalación, se sigue extendiendo, comiéndonos más vega y más vega, hasta la circunvalación. Así que esa es un poco, y fíjense también la diferencia de altura. Aquí la altura es una altura que permite que la propia catedral sobresalga sobre todo digamos, sobre toda la trama urbana, sobre todos los edificios, y ya en los 80 se empieza a generar toda una serie de edificios en altura que empiezan a ser bloqueo hacia afuera. Bien. Empecemos desde el siglo XV un poco para ver el desarrollo de todo el barrio. Para entender también cómo surge ese arrabal, en realidad el urbanismo islámico tiene varias pautas que siempre sigue, aunque nos parezca muy desordenado, en el fondo tiene un tipo de orden muy diferente al nuestro, al occidental, pero tiene un orden, y entre ese orden, entre esos factores, está el que siempre se ha murado, no solamente la ciudad, sino dentro de la ciudad surgen burbujas o barrios amurallados. Eso se debe a la separación de las clases sociales. Obviamente no íbamos a mezclar nobles con clases bajas, obreros, etcétera, etnias y grupos religiosos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, solamente por poner el ejemplo, está la Alcazaba Kadima, que es la antigua alcazaba donde vivía la corte y donde estaba la familia Zirí, hasta que los nazaríes ya hacen la Alhambra y se mudan, digamos, a la colina de enfrente. Aquí vivían artesanos con un cierto poder adquisitivo, pero obviamente no era la nobleza. Y esta parte, digamos, que era un arrabal que se quedó durante mucho tiempo de arrabal sin cercar hasta que la terminaron de amurallar por cuestiones de defensa. Eso le pasó también aquí al arrabal de Virrambla. Esto es el inicio y el germen del barrio de la Magdalena. Tenemos aquí la plaza Virrambla. Este es el plano de Seco de Lucena, que tiene errores, pero para este tipo de cosas la verdad que se puede usar bien y nos sirve para situarnos. A ver, si aquí está la gran mezquita, digamos que aquí es donde se sitúa ahora mismo nuestra catedral. Esta sería la plaza Virrambla y esta sería la calle Mesones. Ese pequeño arrabal llegó también incluso a amurallarse, no con las grandes murallas de Granada, pero sí con unas murallas defensivas, porque ya empezaba a ser parte de la ciudad. Es decir, si no hubiéramos tenido la conquista, probablemente por ahí hubieran empezado a salir más burbujitas y más burbujitas dentro del plano. Un poco más tarde, esto es el dibujo de Bingaerde de 1567, este es el aspecto que tiene, y ahora os voy a explicar porque este es un aspecto relativamente erróneo, porque en este dibujo, durante la investigación de mi tesis, detectamos algunos errores en el montaje del propio dibujo. Entonces, esto es como él lo plantea. Lo que pasa que aquí falta, por ejemplo, el convento de la Trinidad, que ya está. La puerta está mal situada, con lo cual os voy a enseñar algo que es completamente inédito,
que es que con un dibujante de cómics italiano que se llama Werner Maresta, rehicimos este dibujo para que pudiéramos ver de verdad esa Granada que quería mostrar de Incaerbe, pero que en su momento él se equivocó haciéndolo por cosas normales en ese momento por falta de tecnología. Corregimos ciertas cosas como por ejemplo la dirección de la calle San Juan de Dios y corregimos otra serie de cosas, pero lo principal, que es lo que nos importa, es qué aspecto tenía el paisaje histórico urbano del barrio. Pues este es el barrio. Todo esto es el barrio. En realidad era un barrio que estaba organizado a través de las acequias, porque al tener todas las huertas lo que se hacía era repartir el agua con las acequias y se hacían las divisiones de las parcelas según esos repartos, y a partir de ahí, bueno, pues se iban construyendo las casas que hiciera falta. Obviamente, al ser, digamos, la parte de fuera de la ciudad, era fácil encontrar molinos, era fácil encontrar todo tipo de instalaciones agrícolas, bueno, y por supuesto ganaderas, porque había también pues, zona para ganado, etc. O sea que era una parte en la que estaba toda la nobleza castellana instalándose en ese momento, en el siglo XVI, con buenas fincas, buenos huertos y siempre muy bien comunicado con la vega. Y fijaos aquí, sobresale la torre y parte de la fachada de lo que era el convento de la Trinidad. Esta es otro plano muy interesante, pero ya es 1610, esta es la plataforma de Vico. Tiene errores también, pero eso no es lo que nos importa ahora. Vamos a centrarnos en lo que es el barrio de la Magdalena y lo encontramos aquí. Esta es la Plaza Virrambla, que si se preguntan qué es eso, pues cuando se hace un zoom un poco más cercano es que ahí se hacían las ejecuciones de horca, entonces es una horca para representar que ese era el espacio. Igual que en Plaza Nueva pasa igual, también se encuentra una horca. Y entonces fíjense un poco, este sería nuestro barrio de la Magdalena. Y fíjense pues cómo está organizado, estas casitas pequeñas, porque son los oficios, son todas esas zonas de todas las calles que se llaman como todos los oficios que hay alrededor de mesones, y que era donde se daba, digamos, comercio, uso y intercambio de todo. Aquí tenemos el convento de la Trinidad. Esta es la calle Puentezuelas, por la que pasa una derivación muy importante de la acequia Romaira. Y aquí es donde está la parroquia de Santa María de la Magdalena. Y es que estaba en plena calle Mesones. A ver, en realidad yo no soy una gran estudiosa de esto, pero por las cosas que toda la bibliografía con la que me he acercado a esta iglesia, hay gente que dice que estaba sobre una antigua mezquita sobre la que se construyó una ermita, la ermita de San Roque, quiero recordar, y luego sobre ella se sucede esa iglesia. Yo sé que hay dos mezquitas porque están descritas en algunas crónicas de la época y que sobre esas mezquitas ya no se vuelve a saber nada. Puede ser que aprovechando normalmente los muros de cimentación de eso, pues se aprovechará para subir. Pero ya digo que yo no estoy segura de eso. Y este sería un poco el aspecto desde fuera. Claro, el paisaje histórico urbano de Granada ahora es muy diferente. Tenemos todo el muro del Camino de Ronda y todo eso que cuando nos aproximamos a la ciudad ya no estamos viendo ni las colinas que lo conformaron en principio y ni siquiera la catedral. La catedral en aquella época, cuando uno se iba acercando a la ciudad, era impresionante porque se veía salir una mole gigantesca por encima de toda, digamos, de todas las casitas, de todo lo que era la ciudad baja de Granada. Y aquí es donde estaría el barrio de la Magdalena, siempre entre árboles, frutales,
todo siempre mezclado, ya digo, es como el momento de unión entre la vega y la ciudad. No era completamente urbano, pero tampoco era completamente vega. Este plano es de 1796, es de Dalmau, y aquí vamos a poder ver muy bien ciertos aspectos del propio barrio. Como es muy complicado lo que decía al principio, ir nombrando todo lo que había aquí, porque es una lista larga, voy a nombrar ciertas cosas que me parecen significativas para explicar también la evolución del propio barrio y cómo ha llegado hoy hasta aquí así. En primer lugar, hay que hablar, obviamente, de la iglesia de Santa María de la Magdalena y empezar diciendo pues que eso parece ser que se construyó sobre una antigua ermita, que a su vez estaba sobre una antigua mezquita, y que en principio fue por un grupo de comerciantes asturianos que pusieron los fondos para que se levantara. Al principio era más pequeña, luego se cambió, pero la que terminó, digamos, desapareciendo era una iglesia que tenía 4 capillas en cada lateral, un gran crucero aquí, que es la torre que veíamos al principio en la imagen, luego lo podemos volver a ella, era la que contenía ese gran crucero, y luego, bueno, pues una portada frontal y una portada lateral. Aquí en este dibujo, que sé que no se ve demasiado bien, pero creo que podemos ver todos ese, digamos, volumen grande que contenía la cúpula y la pequeña torre de la iglesia. Aquí, por ejemplo, estaría el convento de la Trinidad. Y esto era lo que comentaba, siempre ese gran volumen primero y luego la torre. Esta foto, la verdad, que distrae mucho porque la gente no sabe bien desde dónde está hecha. Voy a explicar un poco. Esto está hecho, esto es la decoración que se ponía por el Corpus Christi en Virrambla. Entonces está hecho, digamos, desde el otro lado de Virrambla, desde la parte donde estaría, digamos, pues de la catedral, digamos, el arzobispo. Entonces, tenemos toda la decoración y fijaos cómo sobresale la torre, que no era una torre muy alta, porque era mucho más alta, por ejemplo, la de San Antón era famosa por la altura que tenía, pero esta tenía una altura que concordaba muy bien y armonizaba muy bien con el resto de los volúmenes de su propia iglesia. Y, por ejemplo, esto es Puerta Real, cuando todavía el Darro no estaba encauzado, y fijaos, aquí sobresale la torre y vuelve a salir el volumen de la iglesia. ¿Qué sucede? Pues que a finales del 19 termina, digamos, bueno, hay ya unas 1.200 familias empadronadas, no empadronadas, sino que son de la parroquia, y empiezan a haber problemas de demasiada afluencia a la iglesia. Hay muchas quejas, hay crónicas sobre las quejas que se producían porque se llenaba la calle Mesones. Tenemos que ver una cosita, fijaos, aquí la calle Mesones es un poco más ancha que luego lo que hay aquí. Y eso es lo que empiezan a plantearse, que no puede haber una iglesia en un sitio tan estrecho que además se llene con tantísima gente y que ocupe y que tape, digamos, una arteria muy importante dentro de lo que era el área comercial en ese momento. Con lo cual, lo que se plantea es trasladar al convento de Corpus Christi y lo que es donde está hoy en día, a la iglesia del Corpus Christi, toda esa feligresía, y digamos, intentar expropiar y quitar parte para ensanchar esta calle. ¿Qué es lo que termina pasando? Se termina viniendo aquí y las portadas, al tirarse, se llevan a las escuelas de Ave María, porque el padre Manjón se las terminó quedando y están colocadas ahora mismo, pues que se pueden ver allí. Bien, al final lo que termina pasando es que, si volvemos un poco atrás, para ensanchar la calle, lo que se hace es quitar estas 2 capillas
y además, como ya no tenía culto, al principio fue almacén, luego empieza a ser, bueno, tiene una vida muy complicada, no se conservaba mal del todo, hasta que empieza a degradarse muchísimo debido al uso de almacén, y termina definitivamente por tirarse en 1900, bueno, ya se había tirado gran parte poco a poco, hasta que en 1971 se termina tirando lo poquito ya que quedaba reconocible para levantar aquellos grandes almacenes americanos, los Woolworth, y que luego quebraron, y ya sabemos pues el resto de la historia, que ha ido cambiando de dueño, pero perdimos ahí una iglesia que además en una calle tan estrecha tenía que ser muy interesante la perspectiva de entrar y ver la torre en el lateral. Bien. Otro elemento importante en el barrio era la pescadería y la carnicería, claro. ¿Dónde se iba a poner si no? Ya venía de atrás el que toda esta zona fuera la zona de comercio para que entrara toda la mercancía y todo eso, incluso se puso poco después de la conquista también, bueno, poco después, un siglo después, se trasladó el matadero a esta zona, porque claro, estamos hablando de una zona de una riqueza comercial increíble. Entonces aquí era donde estaban situados la carnicería y la pescadería. La carnicería ya venía de antes, era un edificio nazarí, se reaprovechó, pero en el siglo XIX ya terminó por quitarse, y la pescadería, pues habrá gente que haya visto incluso fotos, la verdad que no he traído por no entretenerme mucho, de aquella nave metálica de hierro que tenía dentro todas las, pues, y que hoy es una plaza que en realidad casi no es plaza, porque está más ocupada por los bares y por las terrazas, que ya ha dejado de tener sentido esa plaza realmente. Luego también está, por supuesto, el convento de la Trinidad, que da hoy lugar a nuestra plaza. En realidad este convento bueno, empieza a construirse muy lentamente. En un principio lo que hacen cuando le dan digamos, el permiso para establecerse en Granada, empiezan a vivir en pequeñas casas que había en la zona. Digamos que toda esta manzana prácticamente eran casitas que empezaron en un principio a usar. Luego empezaron a construir el templo se quedó pequeño. Entonces empezaron a ampliarlo, tuvo varias obras de ampliación y de reformas a lo largo de los siglos, y se construyó el claustro. Sin embargo, seguían teniendo aquellas casas. Algunas de esas casas eran casas nazaríes originales que fueron, bueno, pues transformadas poco a poco. Incluso cuando ya estaba todo el convento construido, esas casas seguían perteneciendo al convento y se alquilaban. Pues bien, la iglesia se construyó en estilo mudéjar. Estos son dibujos de Gómez Moreno, porque en realidad no nos queda casi nada para poder, digamos, reconstruir. Estaba hablando antes con María del Mar, para poder reconstruir ese convento, pero sí sabemos, por ejemplo, que tenía techos de este tipo, que tenía detalles de encintados y de flores y de detalles muy interesantes, que luego además en el 18 se le hace una reforma barroca que lo embellece mucho más. Pero las desamortizaciones, luego además, bueno, este convento también sufre mucho con la invasión de los franceses. Cuando se van los franceses se traslada aquí las dependencias del Hospital de San Juan de Dios, y además eso es un problema en el barrio, porque, a ver, en realidad los hospitales siempre se planteaban un poco en las afueras de las ciudades, porque los efluvios y los olores de los enfermos pues eran también delicados. Entonces, cuando se traen aquí las dependencias, digamos, de San Juan de Dios, se produce un choque con el barrio, porque los vecinos empiezan a quejarse y ahí pues aparecen noticias en crónicas de que no se podía casi ni vivir en el barrio del olor.
Luego además es donde está, al final lo expropia, digamos, bueno, la desamortización de Mendizábal también lo pone en subasta, luego se lo colocan como delegación de Hacienda, luego fue incluso almacén de libros y también teatro, fue un sitio donde se hacían comedias y se cantaba y se hacían, digamos, espectáculos. Y bueno, finalmente, por pues una cosa parecida a lo que le pasó a la iglesia de Santa María de la Magdalena, por proyecto de alineaciones y de ensanchar, digamos, pensemos que el urbanismo de la conquista lo que hace es actuar principalmente en los alrededores de la ciudad. En realidad pensemos que construyó el Hospital Real, empezó por toda la zona de San Jerónimo y todo ese barrio con el colegio donde está ahora Derecho, el colegio de la Compañía de Jesús, toda esa parte. San Antón fue otro barrio que desarrolló y también la Magdalena. La Magdalena era como el barrio ese, ya decía, más comercial. Pues bien, claro, nunca se había tocado, digamos, el interior de la ciudad, ni esas calles que venían de aquel urbanismo islámico tan estrechitas. Entonces lo que pasaba es que estaba la ciudad muy abigarrada, era muy complicado de manejarse. Entonces hubo un proyecto, digamos, de saneamiento de espacios, podríamos llamarlo. Y entre ellos, pues este también entró dentro de eso, se expropió y digamos que se sacó esa plaza actual, pero sí se dejó la fuente que estaba en el centro del claustro y que ahora con esos paseos diagonales pues podemos rememorar un poco. Bueno, y la plaza de la Trinidad, yo creo que habrá gente que se acuerda todavía de la venta de pavos en Navidad. Encontré estas fotos y me parecieron muy divertidas. Bueno, más cositas para rememorar sobre todo el estado actual o por qué se hereda el ambiente que hay hoy en día en el barrio. La alhóndiga Zaida, que era una alhóndiga, pues un sitio donde se guardaba, digamos, principalmente grano, principalmente cereal. Entonces la alhóndiga Zaida estaba justo aquí, lindando con lo que era la Puerta Real, que antiguamente se llamaba la Puerta del Rastro. No voy a entrar a hablar de la historia porque esa puerta se tira y luego cuando viene Felipe IV se vuelve a levantar. Y también tenemos la otra alhóndiga. Esta es el almacén de grano que es de las pocas imágenes que se conservan. Tenía un patio muy grande con distintas galerías donde se iba almacenando el grano. Estaba hecho con piedra de Sierra Elvira. Tenía una portada que dicen que era muy bonita y terminó, pues también sucumbiendo a tirarse. Esto ya se tiró en el siglo XX para construir viviendas, donde se sitúa ahora mismo. Tenía entrada por la calle Mesones y por la calle Alhóndiga. Y luego está el convento de Gracia, y es que el convento de Gracia en realidad se seleccionó el sitio muy bien, porque estaba al lado de la ciudad, pero podían tener todas las tierras de cultivo, huertos y de todo que quisieran. Entonces era un sitio también muy estratégico y que termina conformando el resto, digamos, del barrio de la Magdalena. Bueno, conocemos fotos, el pobre convento, pues la verdad que sufrió muchísimo, no solamente con las desamortizaciones, sino justo antes también por la invasión de los franceses. Pensemos que estaba en un sitio estratégico para ellos por la cantidad de tierra que podían tener alrededor para cultivar, pero es que para la entrada de los franceses ese sitio en conexión con La Vega era buenísimo como cuartel y como sitio para guardar cosas. Entonces, todos los cambios que se hicieron, lo mismo le pasó al convento que había entonces en lo que hoy es el Triunfo. También le pasó lo mismo, como estaban en esa situación que era ciudad pero no, eran perfectos para ser ocupados y bueno, eso es lo que lo llevó un poco a la ruina. La historia es larga porque este convento además tiene muchísimas reformas, muchísimos cambios. Conocemos luego pues que en ciertos terrenos se hizo el colegio, luego se adquirieron otros para hacer el seminario, pero la historia es, vamos, con estas habría solamente para una charla completa.
Y bien, bueno, vuelvo un poco atrás. En realidad, estos ejemplos que os he puesto de cosas que han desaparecido, creo que sí han impreso de alguna forma un carácter también al barrio, en el término comercial y también en el término residencial o de organización, digamos, de las propias calles. Fijaos, por ejemplo, la calle Mesones, digamos que tiene este trazado, aquí está la calle Alhóndiga, y fijaos el trazado que es un poco más largo, es más diagonal de la calle Puentezuelas. Eso también bueno, y además que conecta con varias calles aquí, con varios caminos de la Vega. Es lo que hablábamos al principio cuando os lo he enseñado, porque ahí va un muy buen ramal de la acequia Romaila, y aquí fijaos cómo está, todas las calles en realidad están preparadas para sacar desde la acequia el agua y en cada una de las manzanas, digamos, que antiguamente eran pues las zonas de casa, huertos y jardines, ir regando. Para que veáis cómo era el barrio de la Magdalena de puerta hacia la Vega, esta foto, sé que no se ve muy bien, es una foto de 1921 sacada desde una avioneta, o sea que es como casi, estaba más centrado en sacar lo histórico de Granada, pero bueno, pues se encontró con esta zona y no sé por qué lo sacó. Yo creo que intentando sacar también el Hospital Real o cosas así, pero la suerte que tenemos es que se ve muy bien el barrio de la Magdalena. Sé que no se ve muy bien, he dicho muy bien, pero no es. A ver, en realidad, vamos a situarnos un poquito, que no me quiero alejar mucho. Aquí está la catedral, aquí está, ¿veis esta zona? Esto es justo Birrambla, ¿vale? Esto es Puerta Real, así que aquí tenemos, digamos, Mesones, aquí tenemos Alhóndiga, aquí tenemos Puentezuelas y aquí tenemos, por ejemplo, el convento de la Trinidad. Pero fijaos con qué naturalidad toca la ciudad la Vega. Los propios caminos de la Vega van entrando en las propias calles del barrio y van casi los huertos son parte, bueno, aparte de que muchas de esas casas seguían teniendo huertos. Ya en 1921 no tanto, pero bueno, y en este barrio además, claro, en el 18 se empieza a poner muy de moda el barrio y empieza a ser para, digamos, las familias más importantes de Granada. Aquí, por ejemplo, todos conocemos la casa de Eugenia de Montijo, aquí justo enfrente de la iglesia. Claro, Eugenia de Montijo era de una familia muy bien, que termina siendo, bueno, pues todos conocemos la historia, termina siendo emperatriz de Francia al casarse con Napoleón III. Pero también pasó, claro, era una zona, la calle Mesones, sabemos que se llama así porque era la zona de Mesones, tenía también las zonas de estancia, y siguió siendo un poco así siglos después, porque también, por ejemplo, Gautier pasó por aquí y se quedó en la calle Párraga. También sabemos de... se me está olvidando el nombre, pero es una... Ah, y Mariana Pineda, era el barrio de Mariana Pineda, es donde fue arrestada Mariana Pineda. Realmente es un barrio que además en el siglo XIX tiene mucha participación activa política. Bueno, de hecho Riego se quedó, el que se levantó en contra de Fernando VII, se quedó también en este barrio una temporada no sería un hostal, sería un hotel, sería una buena pensión. Pero Mariana Pineda, digamos que es casi el emblema de un barrio que fue muy activo políticamente en el siglo XIX, porque estaba lleno de familias nobles y liberales, y entonces hay crónicas que describen muy bien pues cómo eran las reuniones, cómo se hacían, bueno, y de hecho pues Mariana Pineda, aunque nació en la carrera del Darro, al lado de Plaza Nueva, realmente terminó aquí su vida porque cuando se casó se vino a vivir como buena familia con la que se casó al barrio de la Magdalena. Así que en realidad este pequeño trocito
poquito dentro de la ciudad, que lo podemos ver. Vamos, yo creo que lo veis todos, ¿no? Más o menos, aunque la foto no tenga muy buena definición. Claro, alberga muchísima riqueza patrimonial, no solamente en el trazado de sus calles, no solamente en el propio urbanismo, sino en palacios que nos queda, como el Palacio de Llanguas, o la casa de Eugenia de Montijo, o lo que hoy es la Casa de Jaén. Las casas más importantes, de hecho, en el barrio tenían siempre un torreón, sobresalían, digamos, para ver eso, pero eso pasaba también en otras zonas. O el Palacio de las Columnas, que solamente hablar del Palacio de las Columnas podría llevar siglos. En realidad hay muchísimo para visitar en el barrio, muchísimo para conocer y muchísima historia metida debajo de cada una de las aceras. Tenemos que pensar también que era un barrio tan de nobles, digamos, en su época, que fue el primero que tuvo faroles iluminados para tener por la noche bien iluminada la calle, o tenía la calle empedrada y tenía incluso aceras de piedra parda. Era pues un muy buen barrio donde vivir, probablemente, no sé cómo, eso habría que investigarlo bien, pero probablemente de las zonas más caras en Granada. Así que hoy en día yo creo que podemos ver cómo ese barrio, que toda Granada lo está abrazando alrededor, digamos que ha sabido reciclar toda esa historia, sigue siendo un gran núcleo comercial dentro de la ciudad, sigue pudiéndose reconocer pese a las catástrofes que parte de la segunda mitad del siglo XX han hecho con las edificaciones gigantes en algunos sitios, pero se puede seguir reconociendo ese trazado de calles antiguas, de huertas, de jardines, la calle Jardines. ¿Por qué se llama así? Porque todos los maravillosos jardines se podían observar desde las tapias que digamos, corrían a lo largo de la calle. Incluso la propia toponimia del barrio muestra muchísima información por la parte de los oficios, por la parte de, siempre ligado también a la parroquia. La calle Moral de la Magdalena tiene, porque pertenecía a la parroquia de la Magdalena, pero también porque tenía un corral de vecinos que se llamaba el Corral del Moral. Y así, pues si vamos analizando, la verdad que hay muchísimo para hablar del barrio, pero yo quería hacer un acercamiento un poco más, digamos, evolutivo para que se pudiera entender, y sobre todo porque a mí me gusta contar un poco así también áreas de Granada, para que la gente cuando pase se vaya imaginando cómo tenía que ser atravesar esas calles, y en vez de tener los bloques algunas veces que tenemos, pues fuera una casa y de repente una tapia y un jardín casi saliendo hacia afuera, y toda la relación entre huertos, la acequia destapada, y que siguiendo un poco la calle Gracia, pues ya estábamos viendo vegas, estábamos viendo frutales y estábamos viendo todo el campo. Para finalizar el acto, yo sí quiero dar las gracias en primer lugar a don Francisco por cedernos, como siempre, gustosamente este espacio, a Jorge por hacernos un hueco en su tiempo, por supuesto a Blanca por esta magnífica charla que nos ha dado y lo mucho que nos ha enseñado de nuestros barrios, de nuestra casa, a María del Mar, porque esta charla se enmarca dentro de los actos preparatorios del 16º encuentro de hermandades trinitarias que nuestra Cofradía del Rescate del barrio de Granada va a tener la suerte de organizar en el mes de febrero del 2017, y que yo creo que de forma tan brillante está organizando María del Mar. Así que muchas gracias a todos y por supuesto a ustedes por su asistencia.